Muy buenos días, ¿cómo están todos por allá en el estudio? Saludos a tu auditorio también. Muy buenos días, profe. Pues que nos comente, profe, vamos a hablar de lo que es la crisis de Venezuela, Donald Trump y América Latina. ¿Cómo ve esta situación que se está dando? Un poco, sí, efectivamente. Mira, me voy a concentrar sobre todo en la primera parte para tratar de ubicar un poco lo que pasó, sobre todo después del pasado martes 30. Mira, lo que pasa es que a partir de ese fallido levantamiento que se dio en la madrugada del 30 de abril, por parte de Juan Guaidó y todo esto, creo que se precipitaron una serie de acontecimientos que afortunadamente no implicaron una crisis interna en Venezuela más grave de la que ya ha vivido. Es decir, estaban dadas las condiciones para que probablemente se hubiera desarrollado un conflicto, una guerra civil interna muy fuerte, pero afortunadamente no sucedió así. Y no sucedió así porque el pronunciamiento que hizo Juan Guaidó a las Fuerzas Armadas venezolanas no tuvo eco realmente en ellas. Lo que quedó evidenciado es que también tal vez nosotros, incluso a través de los medios de comunicación y las noticias que nos llegan de Venezuela hasta por acá, de alguna manera estaban haciéndonos pensar que efectivamente había ya una crisis social en Venezuela muy grave, de que ya no había ninguna legitimidad del gobierno de Maduro, de que prácticamente ya nada más la población estaba esperando que alguien llegara como a liberarlos, ¿verdad? Esa es la idea que se había vendiendo por parte incluso del gobierno de los Estados Unidos. Y lo que entonces fue una sorpresa fue cuando se hace este pronunciamiento, este llamado. Las Fuerzas Armadas, para empezar, conservaron prácticamente su lealtad al gobierno de Maduro. Es decir, fuera de estos aproximadamente 40 militares que colaboraron en este levantamiento y en este pronunciamiento y que después fueron a pedir asilo, 25 de ellos a la Embajada de Brasil para quedar protegidos. Y también el caso de Leopoldo López, que se va después también como a proteger a la Embajada de España. Es decir, este levantamiento finalmente demostró que no era tal esta crisis interna de Venezuela y que dentro del pueblo venezolano sí había una gran solidaridad interna en lo que toca tanto a su población como a las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasó después? Una serie de pronunciamientos, desde luego, por parte del secretario de Estado, Mike Pompeo, en el sentido de que pues necesariamente Maduro se tenía que ir y que no estaba descartada la intervención militar, etcétera, etcétera. Es decir, se siguió manejando un juego que era como más de orden psicológico, de presionar al gobierno de Maduro a que le pusiera el poder, de que abandonara el poder, pese al fallido intento de golpe de ese mismo día por la madrugada. Sin embargo, después viene la entrevista, la entrevista telefónica entre Putin y Trump. De ahí se derivan una serie de especulaciones respecto a qué hablaron específicamente de Venezuela. Finalmente parece que el discurso dominante fue que Putin desde luego se oponía a cualquier intervención de los Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela, y que optaba por prácticamente la resolución de los conflictos internos en Venezuela. Esa era la postura rusa. Ahí se acaba esa entrevista. Pese a todo ello, sobre todo el secretario de Estado norteamericano siguió en una actitud bastante beligerante, insistiendo en que Maduro tenía que ir, etcétera, etcétera. Pero los acontecimientos ya de los días posteriores, e incluso lo que le dio ya totalmente un poquito ya una certeza de que la intervención militar directa tal vez sea ya cosa del pasado, fue esta entrevista del fin de semana que tienen los dos ministros, el ministro ruso y el ministro de Venezuela,
Es decir, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano se va hasta Rusia, hasta Moscú, a entrevistar con su homólogo ruso, y hacen incluso después de su entrevista una rueda de prensa donde se ratifica la posición de Rusia respecto a Venezuela, en el sentido de que Rusia se oponía a cualquier tipo de intervención militar proveniente sobre todo de los Estados Unidos para tratar de resolver el conflicto interno, digamos, entrecomillado, que había o que hay en el país. Creo que esta última entrevista de los dos ministros de Relaciones Exteriores finalmente le dejaron claro a Trump y a Estados Unidos que la intervención militar sí era un riesgo muy grande. Entonces todo parece que indicar ahorita que de alguna manera ya esta idea que se tenía de que el pueblo venezolano realmente estaba harto en su mayoría de Maduro, que ya no lo querían, que solo esperaban una señal de afuera para levantarse, pues parece una imagen más creada incluso hasta mediáticamente que otra cosa. En ese sentido, ahorita yo veo que las cosas están tomando un cauce ya de mayor tranquilidad. Desde luego, el pueblo venezolano, las Fuerzas Armadas venezolanas y el presidente Maduro están pues un poquito a la expectativa, porque siempre queda esta posibilidad de la acción unilateral norteamericana y pudiera darse por ahí una sorpresa finalmente, pero sinceramente por todo lo que he comentado de la intervención rusa, yo lo veo muy poco probable ya. Creo que queda prácticamente ya descartada esta posibilidad de la intervención militar norteamericana, y entonces se tendrán que buscar nuevos mecanismos de diálogo interno en la sociedad venezolana, sobre todo pues una vez que quedó prácticamente exhibido y demostrado que esta supuesta oposición con tantísima fuerza que había dentro del país, pues no lo era tanto. ¿Cómo ves? Muy bien, pues ahí está la información, este análisis que nos hace el profesor Jorge Ávila Hernández. Profe, le agradecemos mucho la atención y estamos en contacto. Sí, cómo no. La próxima semana hablamos sobre América Latina en general y Trump. Perfecto, muy bien, que también es un tema muy importante. Muy buenos días sí, al profe Jorge gracias. Ávila Hernández.